Buen día para todos, les habla el docente Jonathan Guerra, la institución educativa María José Escobar. En este tutorial vamos a analizar el punto 8 y punto 9 de la guía estadística, guía número 2 de grado noveno. La pregunta 8 nos dice, ¿cómo se puede identificar dados dos conjuntos de datos, cuál es el más disperso? Para ello nos vamos a ayudar de lo que tiene que ver con las medidas de dispersión. Así como hay medidas de tendencia central, mediana, moda y media, también hay medidas de dispersión. Básicamente tenemos dos medidas de dispersión, de qué tan dispersos están mis datos, el rango y el coeficiente de variación. Para poder calcular el coeficiente de variación debo calcular dos medidas previamente, que es la desviación típica, que se representa con S, y la varianza, que se representa con S al cuadrado. Para calcular el rango simplemente voy a restar el número más grande menos el número más pequeño. En este caso, por ejemplo, en estos datos sería 95 menos 56 y ya. Por ejemplo, si es una tabla de frecuencia, lo mismo, el número más grande 49 menos 12. Ahora, para calcular la varianza, inicialmente debo calcular la media, que recuerden que la media, cuando es una tabla de frecuencia, simplemente multiplico la marca de clase. Si aquí hubiera un intervalo, esta sería la marca de clase, y sería 12 por 5, más 17 por 3, más 21 por 6, más 27 por 8, más 35 por 4, más 37 por 3, más 49 por 1. Sumo todos esos valores y divido sobre la suma de las frecuencias. Ahora, ese dato ya nos lo están dando en el ejemplo y nos dicen que es 25 con 1. ¿Cómo calculo entonces la varianza? Para ello voy a utilizar esta fórmula. Dice que es la sumatoria de la frecuencia, es decir, de este número, multiplicado por la resta de el dato menos la media que acabé de calcular al cuadrado, dividido la suma total de la frecuencia, el número de datos que hay. Ahora, ¿cómo se utiliza? Entonces vamos a mirar. Tenemos el número primer dato, 12, y a eso le vamos a restar la media, o sea, 25 con 1 nos da menos 13 con 1. Lo mismo, 17 menos 25 con 1 nos da menos 8,1, y así sucesivamente. Ahora, lo que hacemos simplemente es reemplazar. Observen acá, el dato que nos dio acá lo elevamos al cuadrado y lo vamos a multiplicar por su frecuencia, en ese caso 5. El dato que nos dio acá al cuadrado lo vamos a multiplicar por su frecuencia, o sea, por 3. Si esta columna de frecuencias no estuviera, lo que hacemos es simplemente este número desaparecería, sería menos 13,1 al cuadrado, menos 8,1 al cuadrado, menos 4,1 al cuadrado, si la frecuencia no estuviera, si hubiera una lista de datos y ya. Eso porque repasar pues cursos anteriores. En ese caso debo multiplicar por la frecuencia. Y vamos a dividir sobre la suma de todos los datos, la suma de, digamos, de las frecuencias. Recuerden que si esta columna no estuviera, pues acá abajo simplemente iría el número de datos, que en este caso serían 7 datos. Pero acá, como es una tabla de frecuencias, hay que sumar todas las frecuencias, ¿sí? Dividimos esos valores y nos da la S cuadrado. En ese caso es, S cuadrado vendría siendo, digamos, este número, 85,76. Eso vendría siendo la varianza, la S cuadrada. Si yo quiero calcular la desviación típica, únicamente lo que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada en la calculadora, 85,76, que recuerde que la raíz cuadrada viene siendo en la calculadora este símbolo. Entonces colocaríamos 85,76 raíz cuadrada. Entonces simplemente nos da 9,26, que es este valor que representan acá. Ahora, yo no quiero calcular la desviación típica, yo quiero calcular el coeficiente de variación. Para ello, lo que hago es dividir este número sobre su media, es decir, 9,26 lo vamos a dividir sobre la media, en este caso que vendría siendo 25,1, y eso nos daría el coeficiente de variación. Por ejemplo, aquí nos dan dos datos, nos dicen, digamos que dos datos, uno para Sara y otro para Lucía, nos dicen la media de Sara y la media de Lucía. Y nos dicen la desviación típica, eso en cuanto a notas, una escala de 1 a 10. Nos dicen la media y desviación típica. Y nos preguntan que cuál de los dos datos está más disperso. Simplemente vamos a dividir el número S, o sea 1,3 dividido su media, 8,5 me da 0,15 y este me da 0,16. Como este es más grande, yo puedo decir que los datos de Lucía, las notas de Lucía, están más dispersas porque tienen un coeficiente de variación mucho más grande. Bueno, no mucho, pero realmente más grande. Entre más pequeño sea este número, es que están más dispersos mis datos. Si quiero comparar dos datos, el número más grande será el número que tenga los datos más dispersos. Ahora bien, la pregunta 9 habla del coeficiente de correlación lineal. Eso solo lo vamos a ver muy por encima. En la siguiente página van a encontrar ustedes este tipo de gráficas. Supongamos que yo hago un estudio en el que debo graficar valores en el eje Y versus X, ¿sí? Y me quedan estos puntos así dispersos. La idea es que entre más estos datos más se parezcan a una línea recta, el coeficiente de correlación va a ser más cercano a 1.
entre más estos datos sean una línea recta, su coeficiente de correlación va a ser igual a 1. Máximo va a ser 1, pero entre más se acerque 1 es porque los datos se asemejan más a una línea recta. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta para la pregunta 9. No vamos a ahondar mucho pues ahí, solo es como conocimiento general para guías que vamos a hacer posteriores. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios en cuanto a la pregunta 8. Vamos a hacer el ejercicio que tiene que ver entonces con el desarrollo de la habilidad, que sería la evaluación del aprendizaje. Vamos a ir entonces a la imagen y nos pregunta. Hay dos jugadores que muestran los puntos anotados. Por ejemplo, número de partidos, puntos anotados. Por ejemplo, de 0 a 5 puntos anotó en 2 partidos, de 5 a 10 puntos anotó en 4 partidos, de 25 a 30 por ejemplo también en 4 partidos. Y otro jugador de baloncesto que entre 5 y 10 digamos a punto 10 puntos, entre 5 y 10 puntos a punto 10 partidos, por ejemplo entre 15 y 20 a punto 12 partidos y demás. Nos están preguntando que cuál de ellos alcanza la mejor media anotada y cuál es más regular en su posición. Entonces miren que nos están preguntando por dos cosas, por la media y básicamente en cuanto a regular me están preguntando por sus coeficientes de variación. Inicialmente, para poder calcular el coeficiente de variación y la media vamos a realizar una tabla de frecuencias a partir de ese histograma que nos están dando. Entonces vamos a colocar acá número de partidos, vamos a colocar primero el intervalo, entonces vamos a colocar acá los puntos, aquí sería el número de partidos. Bien, y vamos a agregar una columna después de puntos, después del intervalo que diga marca de clase. Entonces inicialmente vamos a colocar acá entonces los puntos que vamos de 0 a 5. Recuerden corchete porque los voy a incluir el 0 en ese intervalo. Debo cambiar inicialmente mi idioma español. Corchete de 0 a 10 que no lo incluye, por eso coloco paréntesis, perdón, de 0 a 5. Asimismo corchete de 5 a 10 y así sucesivamente. Para la marca de clase, ya he hecho jugador 1 y jugador 2, para la marca de clase lo que vamos a hacer simplemente es sacar la mitad de este intervalo, por ejemplo de 0 a 5, 2,5, de 5 a 10, 7,5 y así sucesivamente. Posteriormente voy a agregar entonces el número de partidos, observen que de 0 a 5 hay 2 números de partidos, de 5 a 10 hay 4, de 10 a 15 hay 6 y así vamos a terminar de completar entonces esta tabla. Muy bien, una vez completada la tabla lo que tengo que hacer es simplemente colocar, vamos a calcular inicialmente la media, que recuerden que para la media lo que hago es simplemente multiplicar 2.5 por 2 más 7.5 por 2 más 12.5 por 2 por 6, perdón. Aquí no es 7,5 por 2 sino 7,5 por 4, es decir, por su frecuencia. 2.5 por 2 más 7,5 por 4 y así sucesivamente. Y esta suma de la multiplicación de la marca de clase por el número de partidos, lo que vamos a hacer es dividir el resultado de ese número, lo vamos a dividir sobre la suma de todos los datos, es decir, 2 más 4, voy a colocarlo entre paréntesis, 2 más 4 más 6 más 12 más 12 más 4. Muy bien, esto lo voy a hacer en la calculadora entonces directamente y voy a colocar de una vez también la expresión para el jugador número 2. Muy bien, ya he colocado los dos valores de la media, tanto para el jugador 1 como para el jugador 2, los he calculado previamente. Observen que el valor del jugador 2 lo que cambió fue los datos en este caso de su frecuencia y obviamente ya no sería, por ejemplo, en este caso ya no iba a ser el valor de 2, sino el valor de 0, aquí ya no sería el valor de 4, sino el valor de 10 y así para los demás datos. La primera media me dio 17,5 y la segunda media me dio 14,25. Muy bien, ya podríamos responder la primera pregunta, ¿cuál de ellos alcanza la mejor media? La mejor media la alcanzó el jugador número 1, puesto que anotó, digamos, en mayor cantidad de partidos o una mayor cantidad de puntos, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a calcular cuál de los dos fue más regular de su equipo.
Para poder calcular el más regular, primero tengo que calcular entonces varias cosas. Voy a calcular la varianza, la desviación típica y voy a calcular también lo que es el coeficiente de variación. Que recuerden que en último es lo que me va a decir cuál de los dos tiene los datos más dispersos, es decir, cuál de los dos es más regular o menos regular. Muy bien, recuerden que para calcular la varianza lo que debo hacer es entonces colocar cada valor de marca de clase, o sea, cada dato, o sea, el 2,5, eso le vamos a restar, en ese caso, la media, ¿sí? Que es 17,5. A ese valor lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar entonces por su frecuencia, en este caso por 2. Y así vamos a hacer para los demás datos. Esto seguimos sumando, entonces sería cada valor, es decir, 7,5. A eso le restamos la media, a esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia, en este caso por 4. Voy a hacer esto directamente para darle ya el valor como tal. Bien, observen entonces que esta varianza lo que hice fue simplemente coger cada valor de la marca de clase, restarle su media, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por su frecuencia. Y al final hay que dividir, ¿sí?, sobre la suma de todos los datos, 2 más 4 más 6 más 12 más 4. Como tenía un error lo corregí acá. Lo mismo hice para el jugador número 2, ¿sí? Esos valores ya los tenía previamente calculados en Excel. Para el jugador 1 es 11,9 y para el jugador 2 es 11,02. ¿Sí? Entonces voy a agregar esos valores directamente acá. 11, listo, voy a agregar esos valores, 11,9 y para el jugador 2, 11,02. Listo. Ahora, para calcular entonces lo que tiene que ver con la desviación típica, lo que simplemente hacemos es coger este número y le vamos a sacar la raíz cuadrada de este número, ¿sí?, que sería raíz cuadrada de 11,9. Eso lo pueden hacer directamente en las calculadoras, recuerden, 11,9, la raíz cuadrada sería 3.44, ¿sí? O sea que la desviación típica es igual a 3.44. Y para el coeficiente de variación lo que vamos a coger es la desviación típica que nos calculamos y lo vamos a dividir sobre la media, en este caso sobre 17,5. Y eso nos va a dar el coeficiente de variación. Entonces tenemos 3.44, lo vamos a dividir sobre 17.5 y eso nos da 0,19, lo podemos aproximar a 0,20. Bueno, vamos a colocar el valor completo por si el otro es muy parecido, 0,1971. Vamos a hacer lo mismo entonces para el jugador 2. Muy bien, entonces tenemos que para el jugador 1 su coeficiente de variación es 0,1971, ¿sí?, que ese es el valor que yo realmente quería calcular. Y para el jugador 2 el coeficiente de variación es 0,2987. Observen que para el jugador 2 el coeficiente de variación, aquí lo hemos colocado un poco mal, acá el valor real es 0,19, cuando dividimos la desviación típica que era 3.44 dividido la media que era 17,5 nos da 0,196 y para el segundo nos da 0,2987, ¿sí?, coeficiente de variación para el jugador número 2. Entonces observen que este valor es mucho más pequeño que este valor, por lo tanto es más regular el jugador número 1 en cuanto a su posición, ¿no? Bueno chicos, hasta acá este tutorial, nos escuchamos entonces en un próximo tutorial.